Pollos Mario, un pedacito de Colombia en México. Medellín 197, Roma Norte, en la CDMX. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre y de qué parte de Colombia vienes? Soy Carolina Mejía, soy de Medellín, Colombia, y desde hace un año estoy por acá en la Ciudad de México viviendo pues de largo, pero llegué a México en 2020. ¿Qué te trajo a México? Al principio vine por un intercambio a la universidad, me gané una beca de Emprendedor Global de IESEC, un programa de la ONU para jóvenes, y estuve haciendo mi pasantía en Cholula, allá en Puebla, con una empresa de turismo. Entonces hacía mi voluntariado en línea, porque las universidades pues estaban virtuales, con una universidad en Puebla, y al mismo tiempo hacía una pasantía presencial en esta empresa que se llama Travels Life. Era un intercambio constante porque la empresa era de turismo, ofrecía viajes, pero como estamos en la pandemia, pues estaba como todo muy retenido. Entonces fue difícil, pero conmigo fue que se reactivaron los viajes. O sea, fue un tiempo de pausa, se reactivan, y aparte pues la empresa tenía un programa de recibir pues extranjeros de diferentes países del mundo que se hospedaban en unos departamentos allá en Cholula. Me recibían a mí, pero al mismo tiempo yo tenía que recibir a otros compañeros de diferentes países. Bueno, era una dinámica bastante movida, ¿no? Sí. O sea, te ponía a interactuar Sí, bastante. es que fue bien chistoso porque yo hice mi pasantía en comunicación, estudié comunicación social y ciencias políticas en Colombia. Cuando llego aquí me tocó ser hasta guía de turismo. Entonces era como hablar de México, yo recién llegada aquí a México. O sea, ser guía de turista de México. Sí. Ok. Entonces era como, bueno, esto es la pirámide de Cholula, y yo con una semana apenas conociendo la pirámide de Cholula y me mantenía perdida. Ok. ¿Y los perdías un poco Sí. o no? Una vez por allá en Acapulco nos perdimos, en Cholula varias veces me perdí, pero fue una experiencia muy enriquecedora, y también fue chévere porque me vine un mes antes, perdón, me vine con un amigo que fue a Colombia con ese mismo programa. Entonces él me recibió acá en su casa el mes antes y estuve conociendo. Fue cool porque pues ahí sí me tocaba a mí estar para arriba y para abajo porque él trabajaba pues todo el día. Me mantenía perdida en la Ciudad de México. Bueno, pero esa es la mejor forma De conocer, perderse. Así es. Ahora, ¿cómo fue que te acercaste a este programa? ¿Cómo fue que aplicaste para México? O sea, ¿qué te empujó a decir México? Yo estoy en la Universidad de AFID allá en Medellín, fui representante de la Escuela de Humanidades y representante de todos los representantes del comité primario. Teníamos diálogos con personas de otros departamentos de los grupos estudiantiles. Pues yo, como era la coordinadora de los repres, ahí me mandaban a ir a esas reuniones con los otros coordinadores de cada grupo. Y ahí conocí a IESEC. O sea, siempre me había inquietado y me había llamado la atención, pero inicialmente la universidad, desde segundo semestre de Ciencias Políticas, estaba en el semillero de investigación histórica, que eso era otro apartado de la universidad. O sea, habían semilleros de investigación, grupos artísticos y grupos estudiantiles. Entonces, cuando empiezo como en esta carrera, pues me voy empapando un poquito de cada proyecto que tenían en los grupos. Y ahí me encantó porque siempre me ha gustado viajar, y yo hacía estos viajes. Con el semillero de investigación histórica me llevaban también a diferentes lugares a investigar. Entonces me acerco a ellos y estaban haciendo dando unas becas que iban a escoger los 5 mejores estudiantes de la universidad que se postularan a este programa, para escoger una beca a Turquía, Perú, México y creo que Brasil, si no estoy mal. Ajá. Y había otro país. Estaba con una amiguita que tiene un novio mexicano. En ese momento estábamos ahí en una clase que teníamos computadores, cuando nos llega el correo institucional, que a mí me llegan los correos. Entonces le digo, mira, ahí es el que está lanzando esta convocatoria, inscribámonos. A vos que te gusta tanto México y que tenés tu novia allá, pues inscríbete a ver si te vas. Entonces yo se la propuse con mi amiga. Ok. Y nos inscribimos las dos. Yo dije como que, pues a mí me gusta viajar. Y recién había estado en Perú, y por allá vi un episodio un poco trágico. Entonces, pues yo quería seguir viajando a pesar de todo. Me inscribo, y como a las 2 semanas me llega un correo: fuiste elegida como una de las 5 ganadoras de la beca de Talent Global, creo que se llama Talento Emprendedor, bueno, algo así.
era un nuevo programa que estaban lanzando. IESEC tiene diferentes programas, tiene voluntariados, tiene emprendedor global, tiene otro que es para profesores. Entonces, este nuevo programa era más que todo como una práctica, no como un voluntariado, o sea que la universidad te valía eso como práctica. Y también estaban trabajando para empezar a pagarle a los estudiantes que fueron a otros países, porque la recompensa era que te recibían en una casa de una familia del otro país para el intercambio cultural, te daban alimentación y estaban lanzando de que te daban un trabajo para que tú también tuvieras para mantenerte en ese otro país. Una alternativa muy chévere porque regularmente lo que más padece uno en las becas Exacto. es justo de dónde te sostienes, ¿no? Porque dices, bueno, si está padre la beca, si está padre esto, pero exacto. ¿qué voy a comer, no? Ok. Entonces yo dije, no, pues de una, yo me voy. Literal tenía que pagar mis tiquetes y pues ya. Pero como yo me vine pues un mes antes y eso, pues chévere, ahorré y me vine. Entonces acá en México estuve con este programa y adicional yo entré al grupo estudiantil de IESEC. O sea, no solamente apliqué a la beca, sino que me quedó gustando y apliqué. Entonces mientras estaba aquí en México, estaba en la pasantía y estaba virtualmente con el grupo estudiantil mirando pues cómo era la dinámica y todo. Entonces yo en Colombia estaba en IESEC EAFIT y yo era la que buscaba las empresas para que los pasantes de otros países se fueran para allá a hacer sus pasantías o sus voluntariados. Entonces yo tocaba las puertas para que los recibieran. Y aquí a México me vine a hacer, bueno, era con recursos humanos, no recuerdo muy bien los nombres porque tienen unos nombres raros, pero era buscando los estudiantes y dándole el recibimiento para que llegaran a esos países, porque son varios comités. La experiencia fue genial, o sea, no lo conté como práctica porque hice una pasantía corta por lo de la pandemia, escogí México por el problema del idioma, o sea, me llamaba mucho la atención México. Inicialmente, antes de ir a Perú, quería ir a venir a México. México se volvió no solamente el país a visitar y en el que he vivido, sino mi sujeto de investigación. Cuando yo me gano la beca de IESEC, yo estudié Ciencias Políticas. Yo me cambio a Comunicación Social y me gusta todo este tema de las migraciones. Entonces, inicialmente al cambiarme mi tema, que tenía una materia que era Periodismo Político Internacional, era sobre migración hacia los Estados Unidos. O sea, estaba consternada por entender por qué las personas querían o sentían la necesidad de pasar el charco, como le dicen, e irse a cumplir el sueño americano. Ajá. Entonces empiezo a indagar sobre eso y me encuentro con este problema de México. Ajá. Y en Perú me dejó algo marcada, y es que intento pasar con mi tía, apenas había cumplido los 18 años, y yo inocente, entonces pego mis pasaportes del pasaporte viejo, porque ya tenemos registro civil, tarjeta de identidad y cédula. Yo había tenido pasaportes con esos 3 documentos, y yo quería tener mi colección de sellitos. Una cosa muy pendeja, bueno, pendeja para los mexicanos no en ese sentido, sino como boba. muy tonta, sí, como, sí, ajá. Entonces yo arranqué los sellitos que tenía los otros pasaportes para meterlo en el pasaporte actual, porque a uno le dicen destruye el pasaporte cuando lo cambias. Y yo, no, yo quiero mis sellitos. Entonces le digo a la muchacha, ¿los puedo conservar? Sí, sí, sin problema, los puedes poner dentro de tu nuevo pasaporte. Y pues justo yo hice eso. Entonces me voy con mi tía, nos fuimos en una ruta conociendo el sur de Colombia, que el sur de Colombia pues muchas veces ni siquiera los extranjeros lo conocen, son tierras muy bonitas. Entonces nos fuimos por Popayán, que es la ciudad blanca, luego pasamos Pasto, Ipiales, y en Ipiales pues llegamos normal, había una fila enorme por el éxodo pues, de los venezolanos, y pues ellos estaban atorados porque no los dejaban pasar a Ecuador. Hicimos la fila, sabiendo que la teníamos que hacer porque éramos colombianas, nos sellan el pasaporte y a mí me sellan una de esas hojas desprendidas. O sea, el de migración no se fija dónde está poniendo su sello y me sellan una de esas hojas. Entonces llego yo a Ecuador toda inocente porque yo, o sea, ellos lo hicieron como por debajo y yo no vi dónde sellaron. Entonces yo me fui tranquila, pum, llegué a Ecuador y pasábamos por persona. Entonces íbamos con la mamá de la mejor amiga de mi tía. Entonces ella se quedó cuidando las maletas afuera, mi tía hizo la fila, luego la hice yo, pero nos pasaban por taquillas diferentes. Como yo ya era mayor de edad, Ajá. entonces la chica del mostrador se queda mirando mi pasaporte, me mira a mí, mira el pasaporte y yo era como, ¿esta por qué está tan rara? Luego me dice,
señorita, ¿y usted por qué tiene 2 hojas 1 y 2 hojas 2, 2 hojas 3? ¿Qué es esto? Y yo, ¿cómo así? Muéstreme, cuando veo las hojas desprendidas y aquí tiene el sello. Y yo así, no entiendo. Me dice, un momento por favor, y se va por allá y llega con un guardia. Entonces me dices, o sea, me empieza a pasar el puente de Colombia. No, yo pasé casi que en las narices de mi tía y le dije, un momento que ya vengo, pero yo pensé que íbamos a una oficina ahí al lado o algo así. No, entonces me empieza a pasar el puente de Colombia, a regresarme a Migración Colombia, me entrega alguien de Migración Colombia, ese de Migración empieza súper enojado, que yo era una delincuente, una criminal, me meten por allá en el cuarto donde se llaman o sea, detrás, me dejan en una silla, me quitan mi pasaporte y yo era con mi celular, que mi tía me estaba llamando que dónde estaba yo. Entonces le contesto, me quita el celular, llega mi tía corriendo, que mi tía es abogada aparte, entonces dijo que qué estaba pasando, que por qué me estaban reteniendo, que eso era ilegal, que yo, o sea, decía que yo era una niña, pues yo ya había cumplido los 18. La cuestión se arreglaba simplemente con que me dijera, estas hojas no pueden ir ahí, las quitábamos y sellaba y ya, o sea, se acaba el problema, pero no, hizo un drama gigante. Entonces me retiene, mi tía le dice que él no me puede retener así, me dice que sí, que fuera por una colchoneta porque me iban a llevar, me iban a entregar a las autoridades. Okay. Llaman a la SIJIN, o sea, la SIJIN es la policía que trata a los narcotraficantes, a la gente pues súper mala, y yo con la SIJIN, o sea, estuve 2 horas retenida ahí, ilegalmente, arbitrariamente, porque no me podía quitar el celular, no me podía privar pues de la libertad como lo hizo, porque él no era autoridad. Llega la SIJIN, los de la SIJIN llegaron literal riéndose de mí en la cara, o sea, fue súper chistoso, porque el otro nunca se tomó el trabajo de preguntarme qué había pasado ni nada, sino él ya me trataba como delincuente. Y él, sin ni siquiera ser un juez, me decía que yo estaba falsificando documento público, y yo nunca lo falsifiqué. O sea, lo adulteré o le anexé unas hojas, pero yo no lo falsifiqué. Entonces los de la SIJIN decían que ellos trataron como de que arregláramos las cosas con el de Migración y no quiso, o sea, decía que me tenían que llevar presa. Entonces me llevan, mi tía se va, mi tía súper asustada, porque ella sí sabía pues qué estaba pasando. Al llevarte, ¿qué era lo peor que podía pasar? ¿Cuánto tiempo corrías? 7 años de cárcel me iban a... ¿7 años? No invente, no. Recuerdo que eso fue un 4 de diciembre. O sea, nosotras nos fuimos así súper contentas, la meta era llegar, o sea, recorrer Sudamérica, que pues mi tía es abogada y ese año le había ido muy bien. Ella tenía pues varios casos y ella me dijo, mira, es que me está yendo muy bien el trabajo y ella no tiene hijos, entonces yo siempre he sido como su hija, tengo 2 tías así que siempre me llevan a mí para arriba y para abajo. Entonces me dice, quiero irme a otro país a conocer, entonces ¿nos vamos o qué? Yo, pues nos vamos. Entonces me dijo, elige qué país quieres. Y el primero que yo dije fue México, recuerda así tal cual. Y ella dijo, no, pues por el tema de la doctora que habían matado y pues por lo de los colombianos. Entonces dice otra opción. Y yo, no, pues vámonos para Machu Picchu. O sea, México y Perú siempre han estado en mi radar. Okay. La otra opción era Argentina, pero pues también está la crisis económica, entonces era un desmadre. Entonces nos vamos, mi tía no es penalista, o sea, eso lo tenía que atender un abogado penalista, mi tía es administrativa. Entonces empezamos a mirar, ella llama a su colega y literal, ella encontró el capítulo donde literal me está salvando. El problema es que me tenía que ver un juez. Y no me llevan donde el juez porque el juez tenía su agenda copada, entonces había que esperar. Me tienen 2 días en la cárcel, pero fue bien chistoso eso. O sea, me llevan a las 10 de la noche. Me agarran, o sea, pasamos migración como a las 5. Ya llegamos a Ecuador como a las 7 por toda la fila de los venezolanos. Me devuelven como a las 8 y me tuvieron hasta las 10, 10 y media de la noche ahí en el paso de Ipiales. Me llevan a eso se llama una estación de policía que es el Champañal, y eso tiene unas celdas anexas. Entonces, como aquí le llaman como una central de detención, ¿no? Exacto, no es un reclusorio, lo que ustedes le dicen el torito, algo así para los borrachos, algo así. Miren, ya conozco de México. Entonces, la cuestión es que a mí me tenían que meter en una celda independiente porque apenas había cumplido la mayoría de edad y era mujer. Me tenían que llevar a la cárcel de mujeres, pero estaba lejos, estábamos en Ipiales, me tenían que llevar hasta Pasto, pero no había celda para mí.
Entonces me llevan al Champañal. El Champañal era de hombres. Entonces yo en una celda sola, había una celda que me decían que ahí metían a los venezolanos. Entonces estaba vacía, por fortuna, habían soltado a alguien y me llevan para allá. Entonces me encierran, al frente tenía a los ladrones y al lado tenía asesinos, violadores y secuestradores, todos recluidos ahí. Y fue bien chistoso porque pues empezamos a hablar y todo, entonces me preguntan, ¿qué mona? ¿Y usted qué hace aquí? Que no sé qué. Y yo, no, es que me trajeron porque le puse unas hojas a mi pasaporte, todos se reían de mí. Pero hicimos ahí un relajo, me trataron súper bien. Yo venía bien enferma, estaba con una gripa porque el sur de Colombia pues es frío. Ajá. Y me pasan una colchoneta y luego a las 6 de la mañana me sacan, me llevan a la SIGIN, que yo le digo a los policías charlando, no, es que yo tengo que escoger materias, o sea, yo decía, ustedes no me van a tener a mí 7 años, o sea, olvídense de eso. Entonces déjenme ir a un computador a escoger mis materias de la universidad, yo solamente pensando en eso. Entonces me llevan, me tenían ahí libre en la oficina, llegaban los policías, les preguntaban que quién era yo, no, una retenida, no sé qué, y me miran súper raro. Entonces yo escojo mis materias, me llevan y me toman las fotos con la placa. Ah, ok. Sí. O sea, yo pensé que ya me iban a sacar. Ajá. Y no, o sea, me tuvieron hasta las 12 del mediodía ahí y el juez que todavía no tenía agenda. Entonces me llevan otra vez y yo ya empecé como aburrida, yo veía que eso ya iba para largo, o sea, yo ya me estaba decepcionando. ¿Pero no te dio miedo? Pues no, o sea, al principio me lo tomé como muy campante, ya después de que me vuelven y me llevan, ya sí fue como que, ¡ay Dios, qué hice! O sea, qué embarrada. Y no me sacaban, mi tía fue y me visitó, me llevaron la comida, y luego como a las 11 de la noche, va un policía y me saca, y me llevan donde el fiscal, o sea, el juez no me pudo atender, entonces me llevan donde el fiscal y el fiscal se reía de mí, o sea, era como que no vuelvas a hacer eso no se hace, aprende la lección, se quedaron con mi pasaporte y como pues teníamos el viaje, lo continuamos porque hay un tratado allá en América del Sur de la Comunidad Andina, entonces yo pasé con cédula, se quedaron con mi pasaporte y pasé con cédula hasta Perú. Pero en Perú llegamos y en la playa le quitan la maleta a mi tía, y ya teníamos el pasaporte, teníamos las tarjetas, teníamos dinero. Yo quedé con mi maleta, teníamos una tarjeta, con eso logramos seguir, pero estábamos indocumentadas. Entonces queríamos ir a Cusco, pedimos un pasaporte exento, nos vamos a Machu Picchu porque ya teníamos todo pagado allá en Machu Picchu. Mi tía pues con lo que sabe derecho logró que nos reconocieran algunas cosas. Nos dieron la vigencia del pasaporte exento por 15 días, o fue el 16 de diciembre. Teníamos que regresar antes del 1 de enero a Colombia. Okay. Mi mamá nos compró el vuelo para el 31 de diciembre. Ajá. Para colmo que teníamos escala de Cusco a Lima, de Lima a Medellín. Entonces el vuelo se retrasa en Cusco, llegamos tarde, llegamos ya cuando se están cerrando las puertas del avión, nos dicen no pueden viajar, nosotros teníamos que viajar, o sea, estábamos indocumentadas. Claro, porque además era como, como en la Cenicienta, ¿no? Que dices, ya son las 12, entonces perdemos el vuelo, nos dejan como hasta las 5 de la tarde en el aeropuerto de Lima dando vueltas y nos lograron montar en un vuelo de Bogotá. Llegamos a Bogotá, nos pasan la migración, o sea, en todas partes nos tratan como las extrañas que no podían salir del país, y llegando tampoco nos querían recibir, que qué nos había pasado, entonces perdemos el de Medellín. O sea, llegamos como a las 9 de la noche a Medellín, vinimos a llegar como a las 11:30, o sea, casi dando las 12 de feliz año, y nosotros allá llegando y mi familia bien preocupada. Claro. Entonces, a partir de ese suceso, yo empiezo como me empieza a interesar ese tema de la migración. Empiezo a investigar sobre eso y me meto con lo de México y los Estados Unidos. Con lo de Estados Unidos, pues escribí varios artículos, hice varias investigaciones, pero yo quería vivir en carne propia, que era pasar la frontera. En una clase de periodismo, con un profe que quiero mucho, que es Carlos Mario, él nos habla de la bestia. Ajá. Entonces el profe nos decía, no, es que la bestia es este tren por donde se vienen los migrantes que van hacia los Estados Unidos, que pasan el tapón del Darién, que el tapón del Darién es otro capítulo que quisiera anexar a mi
a mis experiencias, pero sí es muy difícil. O sea, ¿tú estarías dispuesta a cruzar el tapón Sí, del me Darién? gustaría. Y he llegado, o sea, ahora antes de venirnos a México en febrero, me llevé a mis papás, o sea, mis papás sí conocen ahí, pero Nay, que es mi pareja, que es de acá de México, quería conocer. Estuvimos incluso dando un recorrido por las bocas del Atrato, conoce todo ese éxodo que tienen que ir los venezolanos que están parados allá en Necoclí esperando que una lancha los lleve. Entonces fue muy duro. Y en mi universidad, en uno de los semilleros en los que estuve, que fue el de narrativas periodísticas, cuando me gradué ellos hicieron ese viaje a Necoclí, que ese era uno de mis sueños, pues ir a hacer las entrevistas. Entonces lo hago por mi propia cuenta, pero me gustaría más adelante pues cruzar al menos un pedazo del Darién, pero sí es una experiencia muy exigente y muy difícil y muy triste porque vas caminando y pues encuentras cadáveres. Hice algunas entrevistas con venezolanos que llegaron acá a México, que pasaron por ahí, porque pues, lastimosamente no todos los venezolanos que llegan aquí a Colombia pueden hacerlo como nosotros los colombianos en un avión, o sea, que nosotros nos ponen los peros, pero es que a ellos no los dejan porque ellos necesitan visa. Entonces se vienen por el tapón del Darién, muchos vienen con niños, pues adultos mayores, eso es un trauma completo. Entonces yo me voy, cuando estaba en Cholula, me pasó de todo, por el COVID, me movieron mi vuelo. O sea, tú estuviste en plena pandemia, vamos a decir, un proceso de la pandemia en Cholula. Exacto, porque la pandemia empieza en Colombia en marzo, cierran todo. O sea, nosotros no podíamos salir ni a la esquina. Literal, podíamos salir si teníamos perro o si era el día de la pico y cédula que podíamos salir al supermercado. Entonces, mi intercambio era en junio. Los aeropuertos estaban cerrados hasta septiembre. Yo logro tomar mi intercambio para diciembre. Empezaba como el 6 de diciembre. Pero yo me vine desde octubre porque quería ver el Día de los Muertos. O sea, eso era un sueño para mí. Entonces, yo ¿Y lo lograste ver? No, o sea, yo vine, me fui a San Miguel de Allende el 2 de noviembre, pero estaba muy muerto. O sea, hasta los propios mexicanos decían que Por la pandemia, claro, ese año había estado muy... el Día de Muertos bien muerto. Sí, porque ese año cancelaron el desfile y muchas Exacto. actividades Entonces, para proteger a la yo gente. bien triste que contra cielo y marea me vino, viajé un 31 de octubre y a las Brujitas para poder llegar a ese espectáculo y pues no no dejan ni asomarse en el cementerio, Ajá. ¿cómo le dicen usted? Panteón. Panteón. No dejan asomar, entonces pues fue muy triste. Y sí pasaba por algunas casas y veía que ponían las velitas y los altares acá en la Ciudad de México, pero en San Miguel de Allende solamente salían unas, siempre se burlan de mí por cómo les digo a las muñecas estas en zancos, mojigatas, no, mojigangas, ¿cómo es? Bueno, eran unas muñecas especiales de San Miguel de Allende y pues me pareció muy bonito todo lo del papel picado, que eso no se ve en Colombia, pero sí me decían que se vive de otra forma. Ajá. Yo me quedé hasta enero, hasta el día de mi cumpleaños. Viajaba el 28 de enero a Colombia, me movieron mi vuelo y cuando regreso se me pega el COVID, aquí no se me pegó, entonces sí, Tuviste que quedarte más tiempo en Colombia. sí, me tuve que quedar más tiempo y me voy, o sea, como me mueven mi vuelo y no tenía con lo de la pasantía, pues yo dije, pues me voy a ir a conocer este país, ¿qué más voy a quedarme haciendo aquí? Y tenía una investigación genealógica, creé una página de mi apellido, que es Mejía, y logré contactarme con personas de diferentes países del mundo. Entre esas estaba México. Conozco una familia, la conocía como 3 años antes de venir acá a México. ¿Habías tenido contacto en línea? Exacto. En Facebook, WhatsApp, bueno, los tenía en el grupo de la familia y eran muy chéveres. Y me voy hasta Reynosa. Entonces, Ahí estaban esos Mejía. sí. Ok. Bueno, Mari, que si me está viendo un saludito, que ella era con la que más me hablaba, pues conocía a sus hijos y todo. Y me reciben, yo era literal su sobrina, me trataban súper bien, estuve 2 días, 3 días con ellos allá. Conozco la frontera, que ese era mi otro sueño para seguir escribiendo sobre el sueño americano. O sea, a ver, déjame hacer una pausa. En todas estas ires y venires de Colombia, que el COVID,
esta situación que tú viviste entre Perú y Ecuador te deja esta inquietud de investigar qué pasa con los Exacto. temas migratorios. Exacto, porque yo viajé a Perú en el 2018 y aquí en el 2020. Entonces ya venía con esa inquietud de saber más allá de la migración. En Colombia empiezo esta investigación sobre los inadmitidos deportados colombianos que vienen aquí a México. México, lastimosamente, en el momento en que hice la investigación, era el país con más inadmitidos colombianos en el mundo. O sea, yo pensaba que era España o Estados Unidos, y no, es México, porque pues aquí como no nos piden visa, pues sí, nos venimos muy campantemente y nos encontramos a migración y es el choque que no nos dejan entrar y nos devuelven. Claro. Incluso la amiguita que te contaba ahorita de que tenía su novio mexicano y que quería venir aquí a México, que ella lo conoció allá en Colombia, a ella le inadmitieron la primera vez que vino acá a México a estar con él. Y tenía varias historias, y yo era como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos devuelven? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué requisitos necesita un colombiano para pasar legalmente a México? Te empiezo con esa inquietud. Y también presionada porque ya me había ganado esa beca, me la estaban moviendo, entonces yo quería saber qué hacer para que no me pasara a mí también eso. Bueno, ¿y cómo fue tu entrada? Entré, yo venía con una carta de la ONU y me pasan al cuarto gris. No. Sí. O sea, mis traumas se materializan. Claro, o sea, lo que le llamarían una segunda revisión. Sí, pero yo venía con todo legal, o sea, mi pasaporte, ya había salido del país varias veces. El problema que yo tuve en Ipiales, Ajá. se supone que eso no dejó antecedentes, o sea, yo estoy limpia, solamente quedó el expediente allá en la cárcel de Ipiales, pero nada más. Ajá. Y yo venía con pasaporte nuevo, entonces yo decía, pues será porque me tocó sacar otro por ese suceso. Cuando llego, entonces me preguntan que a dónde venía, que cuánto tiempo, y pues les conté. Me dicen, señorita, por favor, acompáñenos. Yo dije, Dios mío, ya me agarraron aquí, me va a tocar devolverme. Yo venía súper asustada. Ajá. Entonces me llevan al cuarto gris, me quitan el celular, me quitan la maleta. Eso está lleno de venezolanos, cubanos y unos asiáticos. No en el cuartito terrorífico que dicen donde están las colchonetas, No, sino uno antes. el previo, sí. Ok. Y también habíamos muchos colombianos que veníamos en ese mismo vuelo de Copa, nos pasan allá en la Terminal 2. Ok. ¿Cuántos colombianos habían retenido en esa ocasión? No, pues en esa ocasión no los conté, estábamos revueltos. Pero justo una chica con la que yo venía hablando desde Panamá, los panameños y los gringos y europeos, ellos pasaron derecho. Y literal te veían cara de colombiano y te pasaban el cuartito gris y yo así de, no, ¿qué es esto? Esto está horrible. Y nos dieron un formulario, nos hicieron llenarlo, nos quitaban el celular. Entonces era como que pone el número de contacto de la persona que vino a visitar y no sin celular. Y no era, o sea, yo me lo había aprendido, lo tenía en un papelito, pero había otra gente súper embalada porque pues no podía mirar nada. No, y además, ahora que lo mencionas, ese podría ser un factor determinante. O sea, porque en realidad no deberíamos estar obligados a ¿Aprendernos? sabernos el número de contacto. no. Y si de pronto no te lo sabes, quizás para un agente de migración eso podría ser razón suficiente para inadmitirte. Exacto. Y eso pasó. O sea, venía con una chica de Venezuela que estaba hablando con ella de Panamá. Ella también venía súper nerviosa. O sea, ella sí venía nerviosa con razón porque ella venía a trabajar ilegalmente. Okay. Yo venía a un voluntariado, o sea, no tenía por qué haber ningún problema. Y venía con la carta de la ONU. O sea, yo decía, pues, es la ONU, o sea, ¿cómo no me están admitiendo? Claro. O sea, la iba a recibir una chica venezolana que vivía aquí. Esta chica venezolana te había dicho que ella sí venía a trabajar sin permiso, ¿no? Exacto. Irregular, vamos a dejarlo en irregular. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo paso, ella venía detrás de mí. A mí me pasan a un módulo y a ella la pasan a otro. Yo sí la veía ya como nerviosa. O sea, yo no me sentía nerviosa, pero sí venía con muchas cosas en la cabeza por todo lo que había investigado y las historias que había reportado para mi investigación. Pues yo llegué, yo súper tranquila, llego, le paso mi reserva del vuelo de regreso, porque siempre hay que tener uno de regreso para los que vienen a México, pues que ese es el primer filtro para volver. Venía con la carta de invitación de la ONU, con la invitación de a dónde me iba a quedar allá en Cholula,
con mi carnet de IS, con el formulario, el IM, bueno, no me acuerdo el nombre que uno llena pues en el avión. Ah, la que tienen en el avión, Exacto. la fórmula, ajá. Un montón de papeles, de que era estudiante, tenía mi certificado de estudios, todo. Cuando me dice, señorita, por favor me acompaña al cuarto, y yo así, a una segunda revisión, y yo me quedé así de, ay, bendito, me van a devolver. Entonces ya nos pasan al cuarto gris, empiezo como a mirar a todo el mundo a ver quiénes están ahí, dejamos la maleta por allá en una fila todos arrumados, y empiezo a llenar este formulario. Entonces preguntaban que a qué venía, que a dónde venía, que quién era la responsable de mi estancia acá en México, que un número de celular, que hace cuánto conocía a esa persona en caso tal de que viniera donde un conocido. Pues yo venía a una institución, pues a un intercambio. O sea, afortunadamente traía un papelito porque ya me la sabía, con la dirección y el número de teléfono de la primera persona que me iba a recibir acá en la Ciudad de México. Luego me pasan donde una muchacha de migración y ella me hace las preguntas. Entonces me empieza a preguntar que yo quién era, que por qué venía, que por qué a México, que cómo me da ganas de voluntariado. Y me hizo una pregunta muy, o sea, que me dejó como sorprendida, porque me dice, demuéstrame los ingresos. Yo traía dinero en efectivo, o sea, yo había traído pesos mexicanos. Y pues se lo muestro y me dice, ¿y tienes más? O sea, traía como 3 millones de pesos, 4 millones para los 3 meses que venía. Y me decía, ¿tienes más? O sea, traías, a ver, más o menos un cálculo, traías más o menos 24,000 pesos mexicanos. Más. Vamos a decir que traías alrededor de casi 30,000 pesos mexicanos. Sí, tenía como 35,000 Los traías en efectivo en ese momento. Sí, los traía en efectivo. ¿Por qué los traías en efectivo y no en una Porque tarjeta? había averiguado de que era mejor ese tipo de cambio. O sea, en ese momento el dólar estaba más alto, ¿cierto? Entonces, inicialmente las personas en estos grupos, incluso ahí fue cuando conocí a colombianos en México, por todos estos debates de cómo me llevo mi dinero a México. Ajá. Y casi todos decían que en dólares. Y pues la verdad es que el dólar estaba muy caro. En ese entonces estaba casi en los 5,000 pesos. Y fui a Oviedo, allá en Medellín, que es uno de los mejores lugares para cambiar porque están varias casas de cambio. En el aeropuerto José María sí es más caro. Y compró el peso mexicano, estaba como en 190, 200 pesos, el equivalente. Mientras que acá te lo compran en 0.0 no sé cuánto, o sea, le perdías un montón de dinero. Ah, ok, Hice el experimento de cambiar 50,000 pesos estando acá en México y me dieron nada. O sea, si me dieron 100 pesos era mucho, pero nada. Pues me traigo este dinero y también por lo del primer filtro, que siempre te piden tener recursos económicos que demuestren que puedes mantenerte en el país. Y pues yo pensé que no tenía problema. Sin embargo, yo trabajaba virtual para la universidad en línea y a mí me pagaban. Entonces, de hecho, le dije, no, es que yo traigo este dinero, pero igual yo estoy trabajando en línea en una investigación que estaba con algo del semillero investigación histórica y estábamos escribiendo un libro. Entonces a mí me pagaban a mi cuenta, entonces tenía más para en cualquier momento retirar el cajero y tenía mis ahorros en la tarjeta. Que me dice que si le podía mostrar mis extractos del banco. Entonces yo tenía mi aplicación, le muestro y luego me dice, ¿y en qué universidad estudias? Me hizo buscarle la universidad en internet. Entonces mi universidad es privada. Cuando yo estudié en EAFIT, era como la hermana del TEC de Monterrey, porque los intercambios pues se hacían muy fácil. Y de hecho, en universidades que fueran como el símil o tuvieran el mismo nivel académico, exacto. ¿no? Porque la Universidad de Antioquia tenía varios amigos de ahí que se venían acá a la UNAM. Nosotros no, nosotros teníamos el convenio con el TEC y pasábamos derecho. Entonces yo le dije, no, es como la hermana del TEC, búscame tu universidad, le muestro mi universidad en internet y me dice, ¿tienes tu carnet? Le muestro mi carnet. Cuando vio que sí estoy en la universidad, ahí sí me dejó entrar. O sea, de todo el grupo, que éramos como 40 recluidos ahí, niños, señoras, bueno, de todo, pasamos 2 chicas, las primeras que sacaron. La otra era como de mi misma edad, yo tenía 20 años y nos dejaron ir. Y yo me quedé mirando a la venezolana que seguía ahí detrás de mí y no la dejaban salir. Incluso en Panamá, hasta ella me había dado su número. Entonces le escribo, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? No sé qué. Y que la soltaron como a las 6 horas. Ahí me tuvieron menos de 1 hora ya recluida en ese cuarto gris. Bueno, es que además creo que esto comprueba algo
que me imagino que tú más adelante en tu investigación o incluso en ese momento ya tenías esa conclusión, que desde que tú puedas comprobar que lo que dijiste para entrar es cierto, en realidad no vas a tener ningún problema. Exacto. Comprobaste lo que dijiste y entonces Todo ellos en no regla. tuvieron ningún pero para retenerte más y pues bienvenida a México, ¿no? Exacto, porque cabe aclarar que en ese momento cuando yo vine, uno llenaba este formatito, ¿cierto? Y ahí lo revisaban y te dejaban entrar. Pero luego, al año siguiente, cambian la forma migratoria, que hubo un acuerdo entre la vicepresidenta Marta Lucía, que es la canciller, se acordó hacer el preregistro migratorio desde antes de venir a México para evitar ese tipo de incidentes. Porque al regreso me tocó de que venía gente esposada, o sea, que los metían al cuarto gris, todo este trauma que muestran pues en las noticias en Colombia, porque, o sea, yo que trabajé en medios de comunicación, trabajé en Blue Radio y Teleantioquia, a mí me tocaba hacer ese tipo de reportajes y siempre era que llegaban con personas que habían sufrido este problema para venir acá, que hablaban de que los violaban derechos humanos, que los tenían en cuartos recluidos, que sin colchonetas, otros que les quitaban hasta los cordones de los zapatos. Entonces ese tipo de historias ahí me quedaron calando pues fuertemente. De hecho, ahora que estoy aquí en México, te digo, cada vez que cruzo migración para mí es un trauma diferente. Ok, o sea, sigues experimentando diferentes formas. Ahora, llegas a México, te dejan entrar por el tema del intercambio, llegas a Cholula, pasas todo este proceso, entiendo que lo disfrutas y te va muy bien. Y me voy a Reynosa. Y te vas a Reynosa con esta familia que habías conocido por tu investigación de tema genealógico. ¿Qué haces en Reynosa, Tamaulipas? Eso, o sea, es que como que al principio yo no dimensionaba tanto que Reynosa fuera tan fuerte, porque mi investigación tiraba más que todo como a la frontera occidental y no a la oriental. Entonces llego allá, pues uno para ir, a los que no han ido por allá, para llegar hasta ese lugar, uno tiene que pasar como unos filtros fronterizos, aunque vayas por tierra. O sea, yo llegué de Cholula hasta Tampico, me fui en un BlaBlaCar, recuerdo. En Tampico estuve caminando, conociendo. Tomo un bus, bueno, un camión, hasta Reynosa. Entonces en Reynosa, esta supuesta tía, Mari, o sea, que la quiero como alguien de mi familia, aunque no sea de sangre, solo de apellido, me recoge en la terminal. Yo paso un filtro en la frontera como media hora, 40 minutos antes de llegar a Reynosa. O sea, bajan a todo el mundo del bus, del camión, con sus maletas. Los hacen meter sus maletas en una máquina, en unos rayos X. Luego es un filtro de pasaporte para mirar que todo esté en regla y luego lo suben a uno al camión y pues ya uno se va. O sea, no cualquier indocumentado puede irse por allá por el hueco, como dicen, y pasar así campantemente. No. Llego a Reynosa, justo me recoge como a las 6 de la mañana. Nos vamos a este paso fronterizo de McAllister porque quería conocer. Y fue una experiencia súper loca. O sea, yo estaba viviendo en carne propia lo que tanto había estado escribiendo sobre la migración. Sí, como uno de los objetivos de este paso migrante es llegar a la frontera con los Estados Unidos. Exacto. A mí, en lo personal, no me ha llamado tanto la atención los Estados Unidos, sino el por qué la gente se va a los Estados Unidos. Y pues es bien gracioso porque a uno le muestran pues la frontera así como súper custodiada y tal. Y no, no es así. O sea, llegas y es como un torniquete esos del metro, tú le metes una moneda de 5 pesos, pasas y hay como 3 guardias ahí de Estados Unidos mirando y tú llegas, le muestras tu visa y pasas derecho. O sea, me parece algo como tan sencillo, pero es por unos puentes de alta seguridad, pues que ahí sí, los coches, los carros son los que más problema tienen, pero los peatones era como bien loco, o sea, cualquier loco llega corriendo y se les pasa. Aparentemente. Sí, aparentemente, uno no sabe qué más hay allá, pero pasaba súper campantemente. Yo llegué hasta donde estaban los guardias, grabé, tomé unas fotos, de hecho hasta nos mandaron un guardia de México para ver quiénes éramos y por qué estamos haciendo eso, y nos devolvemos. Luego me lleva a otro paso fronterizo, que por ahí es donde supuestamente se van de vacaciones los de Reynosa a bañarse en el río. El río ahí es, o sea,
No es el río que nos muestran, Río Bravo, súper caudaloso que se lleva la gente, no, o sea, es un río manejable, que la gente va en verano y se mete y felices, y literal así, o sea, aquí no hacen sancocho, pero casi que se llevan sus ollas y hacen ahí sus tacos. Es súper cool el plan. Y están las trochas, y ese es el otro capítulo, que es por donde pasan los ilegales. O sea, la trocha es como vamos a decir, como una vereda, como un camino. Como de herradura, de arena con piedras, de tierra. Un tierrero, mejor dicho. Pasan por ahí, o sea, incluso me llevó esta Mari y me decía, mira, por aquí pasan los ilegales, por aquí es mucho cuidado. De hecho, un carro por allá nos espantó y nos devolvimos. O sea, no supieron si era patrulla, No, alguien que cruzaba, nada. No ok. queríamos saberlo. Pero al otro día, o sea, ya cuando me iba a ir a los 3 días, llegaron unos vecinos de Mari, que eran súper amigos de ella. Y era una parejita gay. Entonces, estos muchachos trabajaban en Easy, en esta empresa de internet. Entonces ellos los habían mandado de Reynosa a Piedras Negras. Coahuila. Ajá. Y me dicen, no, es que nosotros somos de Piedras Negras. Y yo, ahí llega el tren, o sea, no la bestia exactamente, porque la bestia pasa como por las esquinas. Yo la había visto en Tampico, pero sí uno de los trenes que van hacia los Estados Unidos, y yo quería exactamente ver eso. Entonces yo me empiezo a hacer la imagen, porque yo les estaba contando por qué había llegado allá, por la bestia. Entonces ellos la confundieron, me dijeron, sí, allá llega el tren y no sé qué, y yo, pero la bestia pasa por allá, pero igual me llamó la atención. Entonces ellos habían comprado un carro, porque en Reynosa pasa un fenómeno que me ha parecido bien, bien extraño, y es que los carros de Estados Unidos que tienen cualquier golpe los mandan para México. Y algunos se quedan en México, otros los mandan para Centroamérica, o sea, los venden más baratos. Entonces uno va por Tampico, incluso por algunas carreteras de Veracruz y de Puebla, y ve carros jalando carros. O sea, hay carros que no se ven viejos, destartalados como uno normalmente los ve, sino que se ven bien. Y allá se dedican a ese negocio. Entonces ellos fueron allá a comprar un carro para llevárselo a Piedras Negras. Entonces tenían que ir por toda la frontera, o sea, mi sueño hecho realidad. Porque para llegar en flota hasta ese lugar, sí me toca irme hasta Monterrey. Y en Monterrey, o sea, yo no tenía Piedras Negras ni siquiera en el mapa. O sea, vamos a decir que era un sueño, pero no lo... Yo no pensaba ir a Piedras Negras, yo pensaba Reynosa y Tijuana. Esos eran como mis destinos en mente. Y quería conocer Monterrey. Pero cuando veo la oportunidad, porque ellos iban al otro día, Se te atravesó y yo, Piedras Negras en el camino. ay, pues vámonos, o sea, porque me invitaron. Y nos íbamos a ir con la tía Mari, que ella es contadora y pues está haciendo todo ese trámite. Y nos vamos, entonces ellos montan una escalera, compran el carro que era una camioneta y le pegan sus stickers de Easy. Yo ni me di cuenta en qué momento le hicieron eso. Nos vamos por toda esa carretera, una carretera así larga, como las películas de Halloween, así tal cual. Ese es La referencia de imagen. los campos de trigo, o sea, de maíz, y una carretera derecha y como todo tipo otoño, así como... Recto, porque es una zona muy árida, desértica. Ajá. Entonces uno iba por ahí, salimos como a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Pasamos un letrero que decía hacia Monterrey, me acuerdo que anduvimos un poco más y ya estábamos en los límites o sea, ya habíamos salido de Tamaulipas, estábamos entrando a otro estado. Cuando vemos un paso de tren a lo lejos, o sea, porque todo se alcanzaba a ver de lejos, y vemos una gente como por allá moviéndose, y veíamos un paso del tren. Cuando pues claro, uno tiene la curiosidad de saber quién está ahí adelante y por qué hay un carro como así atravesado. Entonces empezamos como a afinar el ojo y vemos unos encapuchados, o sea, pues ya no teníamos como para dónde irnos, qué hacer. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Y yo como con ganas de sacar el celular, pero me quedé como fría porque los vi con armas. Y yo, ¿Armas largas? son esos? Las maras, decían ellos. O sea, dijeron mis dos amigos. Que los que tú habías visto encapuchados eran las maras. Ajá, Ok. que custodiaban que normalmente se veían en esa zona custodiando el paso del tren. Y ellos custodian el paso del tren, es como para cobrarles cuota a los indocumentados. O a quitar mercancía, o sea, o a montar o quitar.
Eso no lo supimos, pero estaban ahí como custodiando. Qué susto. O sea, todo estaba oscuro, apenas estaba saliendo la luz Ajá. y los vemos y fue como que, o sea, yo me puse fría y yo los veía a ellos como pálidos y yo ahí, aquí, qué feo, o sea, yo dije, aquí, de aquí no salimos vivos. Cuando como que miraron la escalera, miraron los sellos y nos hicieron así, nos dejaban pasar. Y yo miraba para atrás a ver cuándo nos iban a dar el plomazo. Y no pasó. Y yo, ay, Dios mío, de la que nos salvamos. Benditas escaleras de Easy. Sí, y ya cuando pasamos, Ajá. yo les dije, pero ¿quiénes eran esos? ¿Quiénes eran esos? O sea, los narcos, ¿quiénes eran esos? A mí sí me dio mucho miedo, tengo que confesarlo. Y más adelante empiezan varios retenes. Llegamos a Ciudad Mier, llegamos como a las 7, 8 de la mañana. O sea, parecía un pueblo fantasma, estaba haciendo un frío del carajo. No había nadie en el parque y nosotros llegamos y pues sí está bonito, es un pueblo mágico. Entonces empezamos a tomarnos fotos y no sé qué y luego nos vamos de ahí. Luego yo me pongo a consultar los lugares donde estuve y pues Ciudad Mercy es uno de los lugares más peligrosos que tiene México, o sea, por todo esto del narcotráfico. Y se me dio mucho miedo, o sea, yo no sabía dónde estaba pisando. Empezamos a pasar retenes en cada estado. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Ciudad Mier? No, un ratito, como 1 hora máximo. Pero ¿y nunca lo siguieron? No, íbamos solos, porque podíamos ver adelante y atrás, veníamos solos, ni un bus, nada. O sea, si muchos salían como estos camionetas típicas, es que hay algo bien gracioso acá en México, porque es claro, el cine, la industria cultural, pues siempre nos muestra un México que no es este México que uno viene acá y conoce. El mexicano es con sombrero, botas y camioneta. Así literal es allá, pues en la frontera, pero en la Ciudad de México no es El eso. trocón. Exacto. Entonces salían como de las haciendas y uno los veía, pero se metían como entre caminos y ya se perdían. Pero no anduvimos con carros ni delante ni detrás, o sea, fue 5 horas, 6 horas, nosotros solos andando. Pero pasábamos retenes, o sea, ponían como barricadas de retenes de los federales, Guardia Nacional. Ah, o sea, si eran autoridades, vamos a decir. Pero se veían súper miedosos. Es que yo vengo de Colombia, donde, claro, como periodista, pues sí me tocan muchas cosas. Entonces uno a veces ¿esos son retenes de qué? ¿De la guerrilla o de los militares? Porque siempre se visten del mismo camuflado, pero cambian las botas, que algunos son de caucho y los otros son de cuero. O sea, esa es la diferencia entre, vamos a decir, la guerrilla. O paramilitares. Los paras y los militares. Entonces, en este caso, tú ya traías como este olfato instintivo, pero... Porque ya me había pasado, a mí ya me pasó, o sea, con la guerrilla no tengo problema, que incluso les hacía entrevistas y todo cuando ya se entregaron las armas. Pero con los paras sí nos pasó una vez que nos sacaron pistola y todo en el Chocó. Entonces a mí eso sí me da miedo. Claro. Porque sabe uno a qué se enfrenta. Y pues aquí en México, pues los cárteles sí son de otro nivel. O sea. Claro, digo, no en balde el periodismo es una de las profesiones más peligrosas. Exacto. Y yo venía como por ese camino. Y empezamos a pasar estos retenes, veían la escalera y los stickers, y era como que, pues pasen. Y algunos sí nos preguntaban como, ¿quiénes son ustedes? ¿Para dónde van? Y siempre era la respuesta, no, es que aquí, le decía a mi amigo, es que no, es que ella es la patrona. O sea, decía que para que yo no fuera a hablar, porque si me escuchaban el acento, de pronto era otro problema. Claro, eso sí te exponías. Porque yo traía cámara, o sea, traía mi cámara profesional y todo en el bolso. Venía con una mochila chiquita, pero eso sí me podía meter a mí en problemas. Entonces llegamos a Piedras Negras, pasamos por el Puente Internacional Colombia, que ahí fue bien chistoso porque claro, Colombia, ¿qué hace Colombia por aquí en los Estados Unidos? Pues sí, ahí está. Laredo, pasamos por una parte de la frontera, venden unos tacos muy ricos que se iban por allá, pruébenlos. ¿De qué son? Eran de carne asada, o sea, no recuerdo. Muy norteño el asunto. Sí, pero la carne asada allá en el norte sí es otro nivel, o sea, tú das fe y legalidad de que la carne en el norte es otro nivel. No, o sea, tienen una sazón que uno dice, incluso el chicharrón. Acá en México hay una diferencia en el chicharrón, porque el chicharrón de ustedes es el cuero para nosotros, el chicharrín que llamamos. Al norte es el chicharrón como nosotros lo comemos, pero lo he probado aquí en México y lo probé allá y tiene una sazón diferente, o sea, no 100%. sé qué tienen, como en los llanos orientales, en Colombia. Los frijoles charros, que también yo sé que eso es de sazón, pero los frijoles charros en el norte tienen un encanto
Exacto. muy particular. Los burritos, o sea, no es lo mismo un burrito en la Ciudad de México que el burrito Burrito allá en el norte. en el norte. Sí. Nada que ver. Y el que no crea que vaya y los que sí, que nos Exacto. comenten, yo doy fe y legalidad. Entonces, después de todo este recorrido, Laredo, shalala, ¿llegaste a Piedras Negras? Sí, llegué a Piedras Negras con un frío terrible, o sea, yo nunca había sentido tanto frío en mi vida. Recuerdo que se me habían mojado los tenis porque había estado lloviendo. Allá eso es otro planeta, o sea, eso es como, lastimosamente, sí es el México que nos muestran en las películas gringas. El México con el filtro amarillo, así tal cual, pero con mucho frío. Me llevaron a la casa donde ellos estaban quedando. Era una casa, hágase de cuenta, una finca, no alejada como entre varias fincas, sino cercana. O sea, era como un cuadrito. Aquí está la casa grande y como a una cuadra quedaba el baño. Eso es lo que más recuerdo porque el frío era tan horrible que uno quería ir al baño y no podía, o sea, tenía que salir a medianoche corriendo y uno bien asustado. Ah, Entonces estuve allá, al otro día, después de descansar, me llevaron a donde estaban los trenes y estaba la frontera. Entonces la frontera ya sí es por el río, no es tan exuberante como en Reynosa, que sí es una, pues la estructura se ve bonita y uno le llama la atención, sino que ya es más rústica, es un puente peatonal. Y recuerdo que estaba pues el río ya así más caudaloso, había un pescador, nos hicimos como en un puente, entonces uno bajaba acá y había como un paso, una acera, como le decimos en Colombia, y había un pescador. Y llega una lancha de estas de viento que no se meten tanto al mar. Es que esas las vi en Colombia, en la hacienda Nápoles, de estas que usaba Pablo Escobar en sus años, ajá. que es con viento. Y recuerdo que el pescador no estaba haciendo nada mal, pues está ahí normal. Cuando llegan, y era la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, se supone que tiene un límite México y Estados Unidos que uno no lo puede pasar, llegan, se pasan casi todo el río en la orilla y bañan al pescador con el agua y se devuelven y se van para allá y vuelven y hacen eso, como queriéndole espantar, yo no sé qué fue eso tan horrible que vi. Mirando ese suceso, vemos a un señor que llega, muy delgado él, como sucio, y muy preocupado, muy angustiado. Yo estaba con los dos amigos y otro compañero de ellos que vivía ahí en Piedras Negras. Ellos eran de diferentes lugares, unos eran de Orizaba, Veracruz, y este otro era del norte. Empieza a contarnos su historia, el señor era El Salvador, nos decía que él había viajado en el tren, que venía con su hermano, nos mostró una foto, nos dijo, ustedes lo han visto, es que veníamos juntos, un coyote lo raptó, nos robó todo el dinero, más de 30,000 pesos para poder cruzar la frontera. Se llevó a mi hermano, no sé qué hacer, no sé si pasarme o no. La guardia estaba como muy al pendiente y pues justo habíamos visto la lancha está pasando. Entonces que lo habían dejado botado. Y yo le empiezo como a indagar, ¿y por qué vas para allá? Y de hecho yo tenía como tanto miedo que agarré mi celular y así al escondido y grabé una parte de la conversación sin mostrarlo a él. O sea, yo le preguntaba, ¿y por qué para Estados Unidos? O sea, si están más cerca a Panamá, que se supone que Panamá pues es un país que tiene una economía más fructífera, me empiezo a indagar sobre esto y me dice, no, es que yo estoy cansada de comer frijoles con arroz, que se supone que es uno de los platos típicos de allá. Yo me quiero ir a una mejor vida, tener más dinero para mi familia, que su hijo estaba pequeño, que también los grupos delincuenciales pues los están azotando muy fuerte. Y me dice que Panamá nunca lo había tenido en las opciones. Y yo decía, pero es que los barcos de China, de otras partes del mundo llegan a Panamá, al canal de Panamá, ¿por qué no se van allá? Agarran un barco, se van a otro país si es lo que quieren. O se van a Europa, por ejemplo, que uno no necesita visa, pero siempre quieren el camino más difícil. O sea, me enojé, porque yo decía, si tenías 30,000 pesos para pagarle al pinche coyote, porque, claro, uno para venir del Salvador a México tiene que tener más de lo que le va a pagar el coyote, entonces póngale que tenía 40,000 pesos. Y me decía, no, es que el sueño americano, que es que siempre dicen que es que Estados Unidos, que no. O sea, y es esa mentalidad de que cree la gente que llega a Estados Unidos y te reciben con un iPhone, con dólares, con una casa y un carro. No, o sea, la vida es difícil. Entonces yo estaba súper enojada, me acuerdo.
Y pues ya se fue con mi cátedra de por qué el sueño americano. Y se nos atravesaron un montón de personas así. O sea, no fue el único. Se nos atravesaban señoras, señores, diciéndonos lo mismo. O sea, y la energía se sentía bien pesada. Y ahí yo ya me empiezo a desesperar. O sea, era la única mujer en la casa, el frío, me fui corriendo en chanclas detrás del tren. O sea, quería subirme al tren y tomarme la foto, me toman la foto en chanclas. No sentía ni mis pies, estábamos como a 8 grados centígrados, no me acuerdo bien, pero sí era un frío horrible. Quería irme a Monterrey, no había aeropuerto cerca, el más cerca era el de Laredo o el de Monterrey. No habían buses para Monterrey, los buses allá eran, o sea, no era una terminal, sino que eran como clandestinas. Entonces llegabas, pedías el tiquete y te decían, no, es que hay, pero para dentro de 3 días. Sí, como una flota más informal ahí. Exacto. No improvisada. Pero era raro porque uno decía, la gente aquí viene a cruzarse. ¿Por qué tienen tanta demanda de tiquetes hacia el interior del país? ¿Qué está pasando? Y ahí fue donde calé las ideas con lo que me decía el de El Salvador, que habían subido la guardia en ese lugar, que la gente no estaba pudiendo pasar. O sea, a diferencia de lo que vi, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que ya ahorita les cuento, no había tanta gente durmiendo en las calles. Entonces eso me llamó la atención. El frío estaba mortal, pues esa es otra razón para que la gente no durmiera así. Pero la gente se volvía. Yo buscaba mi tiquete y no que a Torreón. Y yo, deme ese tiquete, yo me voy de aquí como sea. Entonces me voy para Torreón. Es una realidad compleja. Sí, tal cual. Y me acuerdo que acompañaba a estos amigos en los 3 días que estuve a hacerlo el mantenimiento de los postes, entonces me pude empapar un poquito más de la realidad de Piedras Negras. Entonces, por ejemplo, allá son las maquilas, entre Tamaulipas y toda esa región de Coahuila, ¿sí? Hay estas maquilas de chinos, de Estados Unidos, empresas grandes que contratan mexicanos, mano de obra barata para producir. Entonces son barrios, por lo que me pude dar cuenta, son barrios con casas parecidas, que llegan en un bus de estos escolares amarillos de Estados Unidos, recogen la gente tempranas horas, los llevan en la tarde, ya cuando trabajaron, y ese es el día de la gente de allá. O sea, la gente ni siquiera permanece en los barrios, mantiene en las fábricas, son empresas muy grandes. De hecho, cuando uno sale de allá hay una enorme, si mal no recuerdo, era de cerveza, y eso es lo que uno ve. Y cuando bajo a Torreón, yo quería conocer el Chepe, porque de hecho, yo mirando en Facebook, o sea, ya me salía casi todas las publicaciones de México, de qué hacer en México y así. Cuando veo el Chepe y estaba nevando, o sea, una semana antes de haber yo ido, había nevado. O sea, estabas en invierno por ahí. Sí. ¿Estabas allá en qué fecha? ¿En diciembre, noviembre? Eso fue en enero. Entonces yo veía las postales del Chepe, así como tipo Narnia, y eso me encantó. Entonces yo decía, yo quiero ir al Chepe. Empiezo a indagar pues en internet, agarro un bus de transporte público en Torreón porque le quería dar la vuelta a todo, y allá está el Triángulo. Bueno, es una cosa que llama el Triángulo, que son 3 ciudades de 3 estados. Eso me encantó. Hay una Torre Eiffel muy bonita, o sea, el lugar está bonito para ir a visitar. Ajá. Y fui a visitar el Cristo y todo. Bueno, yo ahí en mi modo viajera, ni siquiera sabía que era Torreón, lo conocí. De ahí me agarro un bus para irme a Chihuahua. Entonces yo calculaba para llegar abordar el Chepe. temprano, a las 7 de la mañana que se toma el Chepe. Bueno, según había leído en internet, hice mal los cálculos. Llegué como a las 2 de la mañana. Y había un señor en el bus que me venía preguntando cosas, se había sentado ahí al lado mío, que yo por dónde iba, y pues claro, a mí siempre me distinguen el acento, que hay más paisa, entonces ese se marca más, que yo qué está haciendo por allá, en qué terminal te vas a bajar, y qué vas a hacer, y para dónde vas, y yo no le quería dar muchos detalles, porque si es de esas personas que uno siente como incómoda. Invasivo. Y un momento se paró al baño y yo me paré mismo y me fui para otra silla. Entonces llegó como desubicado a buscarme y yo ya no estaba por ninguna parte. Cuando ya llegamos dizque a Chihuahua, a las 2 de la mañana, y yo me asomo y veo al viejito bajando, que él me había dicho, es que no, yo me bajo en la terminal 1, ¿en cuál te bajas tú? Yo no, pues en la 2, o sea, así como por descarte. Entonces él se va y si era como mirando para toda parte, y yo, ay no, yo no me voy a bajar. Entonces me quedo es que esperando la terminal 2, y la terminal 2 era fuera de Chihuahua.
que es Chihuahua, Chihuahua, o sea, la ciudad. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Yo veía que ese bus se alejaba, fueron como 45 minutos de recorrido. Ok, pero o sea, te alejaste aproximadamente ya, unos 10 kilómetros. cuando llego a la otra terminal, y era como un pueblo fantasma, o sea, nadie se bajó ahí, el bus paró, se montó una gente, no había transporte, me acuerdo que no vi taxis, y yo, no, pues, ¿qué voy a hacer aquí? No tengo ni reserva de hotel, no sé qué hacer. No, además Chihuahua, 3 de la mañana, cero buena idea. Y yo tomar un dije, yo venía mirando el mapa, y yo dije, pues me voy a quedar a ver esto dónde más me lleva, o sea, a mí no se me ocurrió más nada. Y había una gente atrás que no dejaba dormir, con acento norteño muy marcado, y eran, hablen, y hablen, y hablen, y yo, esta gente, ¿para dónde irá? Yo me quedé ahí como esperando a ver dónde llegaba, ellos hablaban de Juan Gabriel, y que vamos donde la casa de Juan Gabriel, que tal cosa, que el Divo de Juárez, que tal cosa, y yo no caía como en cuenta de nada. Cuando a las 6 de la mañana nos bajan, porque habíamos llegado a un puente, a una revisión fronteriza, y yo, ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde carajos me vine a meter ahora? Yo bien preocupada. O sea, porque no me pidieron el tiquete de revisión del bus, entonces yo me quedé montada, la polizonte. Ok. Cuando nos bajan, nos requisan la maleta y yo súper bien. Y nos íbamos a montar y había un venezolano, me acuerdo. ¿Ustedes para dónde van? Porque estábamos como en la mitad de los de la revisión. ¿Ustedes para dónde van? No, por favor, háganse aquí a un lado. ¿Y dónde están sus hojitas de entrada a México? No, yo la dejé en Puebla porque yo iba allá y pues yo no voy a salir del país, eso es para salir del país. Es que no, tienes que tenerla. Y yo así, pues no, o sea, yo tengo una foto, tenía una foto ahí por fortuna. No, la necesito en físico, te voy a tener que llevar. Y yo era, Dios, o sea, ya me van a llevar, aquí no sé qué va a pasar, porque no eran policías, eran militares, y nos dejaron. El venezolano un momento lo montaron, y a mí me dejaron sola. Es que no, te vamos a tener que llevar, porque es que vas irregular, y yo sé que vas para los Estados Unidos, yo ni siquiera idea, o sea, ni ganas tenía. Y le conté, vio mi cámara, entonces como que ahí se empezó a relajar. Y ya el bus iba a arrancar, prendió el motor. Y yo, ay Dios, no. Y llegó como alguien de alto rango, me dijo, señorita, ¿ese es su camión? Por favor, móntese. Y yo, no, porque yo les explicaba, es que yo vengo aquí porque yo voy a tomar un avión para regresarme a la Ciudad de México, hoy me regreso, o sea, no tengo mi tiquete porque voy a llegar a comprarlo en la taquilla. Y le mostraba hasta los dólares que tenía ahí para comprar el tiquete de regreso, y no, y que no, y que no. Y yo, no, pues aquí fue. Y me dejaron abordar. Eso era un desierto. Y entonces habías llegado, era a Ciudad Juárez. Ok. Yo no sabía dónde había llegado en ese momento. O sea, hasta ese momento que el militar, tú no sabías que era Ciudad Juárez. Yo no sabía dónde carajos estaba. O sea, yo me estaba perdida, pensaba que estaba en Tijuana, yo no sé en qué rayos ciudad estaba. Pues yo le decía, no, es que yo voy a hacer una ciudad o buscar un vuelo para regresar. Recuerdo que tomé un bus, un camión, pero los buses allá son como de película mexicana. Así como película antigua. Más viejitos, o sea, yo me sentía en una película mexicana atrapada, o sea, era otro panorama. Y pues muy solo, me acuerdo, yo caminaba y caminaba como buscando dónde salir, porque aparte no me agarraban Uber, Didi, nada, como para tomar un transporte, nada. Entonces tomo un camión, llego al centro, ahí me relajé un poquito más, pues ahí ya había como mucho flujo de gente. Y yo decía, ay, yo quiero conocer ahí sí me agarró el Uber, entonces lo tomé y me fui a la casa de Juan Gabriel. Y me tomé la foto y yo bien feliz, y la casa de Juan Gabriel, había un equipo de sonido afuera y reproduciendo la música y leía las leyendas. Y le preguntaba al del Uber, ¿qué más hay aquí para conocer? No, pues la casa de Juan Gabriel y pues la frontera. Y yo, pues lléveme para allá, entonces me llevó para la frontera. Y ahí me pareció bien chistoso porque una calle era Mejía, y pues es mi apellido. Entonces yo, ay, bien feliz en mi calle tomándome las fotos, y ahí sí se parecía a Estados Unidos. Esa avenida exclusivamente era como yo nunca estaba en Estados Unidos, pero las películas las he ese visto. Imaginario, vamos a decir, sí. ese imaginario colectivo de lo que retrata el cine y la Tal cual. Ajá. Porque eran tiendas de ropa, de cosas como gringas, y muchas casas de cambio de dólares. Afros así súper altos de 2 metros caminando, pues que sí tienen la figura como de gringo que uno la percibe. Muchos rubios así en chanclas, aunque estaba haciendo frío.
Entonces uno sí se sentía como en otro país, o sea, eso sí daba la figura. Luego de ahí me voy como a dar un recorrido por el muro, porque allá sí es muro. O sea, en Reynosa yo no vi muro, sino la frontera natural del río Bravo, que es con el puente. Ajá. Y era como este cambio de la frontera para los carros, que esa sí era muy aglomerada en Reynosa, al igual que en Piedras Negras, no, esa estaba sola, o sea, ese era más tráfico de personas. Y en Ciudad Juárez, sí eran las personas como intentando cruzar, pues comúnmente, y eran unos fogones ahí como calentadores, que uno los ve en el oriente antioqueño de Medellín, y los guardias. Esa era la visión de Estados Unidos, pero uno no veía tanto como veía en los otros lugares, por el muro. Entonces eso sí me pareció una escena de película. Y ya de ahí, pues yo quería ir a Tijuana, pero ya sí estaba como muy difícil, uno tenía que pasar por Mexicali, bueno, y eso es desierto, o sea, eso era otro nivel, no lo iba a hacer. Ahí me voy al aeropuerto, tomo un avión, el primer avión que encontré a la Ciudad de México. La idea de ir al Chepe se arruinó por completo, descartada, y ya vuelvo a la Ciudad de México, todo normal. Yo pensé que en el aeropuerto allá en Ciudad Juárez me iban a poner problema por el papel porque de hecho uno llega por los internacionales, uno no llega por nacionales, que por la cercanía con Estados Unidos. Yo dije, aquí me van a clavar, me van a deportar. Yo tenía la mitad de mis cosas de mi maleta allá en Puebla, pero no, me voy para Puebla, reclamo mis cosas, todos mis amigos que vivían conmigo tenían COVID, literal me ponen mi maleta en la puerta yo y la recojo y salgo corriendo y me vengo aquí a la Ciudad de México. A mí me iban a prolongar mi pasantía, había hablado con el jefe de la empresa de turismo, no me la pudieron prolongar porque llegó otra chica pasante y no habían habitaciones. Entonces por eso yo me voy a andar como loca por todo México. Y para mi día de cumpleaños me voy con unos amigos, con el amigo que me había recibido aquí en la Ciudad de México, nos vamos en un suru que mi amigo tenía hasta Guadalajara. Entonces fue otra aventura bien loca, o sea, bien diferente. Fuimos a Guanajuato, Guadalajara, estuvimos recorriendo. Pero padre, o sea, una aventura padre. Sí, una prima había llegado justo como a los 20 días que yo estaba acá en la ciudad y nos vamos con mi amigo en su suru. Entonces mi amigo es abogado. Llegamos, mi amigo es que no, para hacerles el recibimiento porque ellos iban a hacer una escala hacia Cancún. Ellos no venían a la Ciudad de México, fue plan de última hora, que problema de la aerolínea, los mandaron de Panamá acá. Llegan y nos dicen, Caro, estamos aquí, véngase, eso fue en la noche. Y mi amigo es que vamos a llevarle unas caguamas para que conozcan una caguama, porque la conozcan. Venían 3 primos. Llegamos con la caguama en el carro. No la habían abierto, le estaban tomando una foto, ya estábamos pasando el puente de salida del Benito Juárez, cuando nos paró una patrulla. O sea, ni siquiera supimos de dónde salió esa patrulla, prendió la alarma y nos para. La caguama cerrada, caguama, para los de Colombia que no saben, es cerveza, litro. Una botella de vidrio de litro, que aquí le llamamos caguama. Entonces mi prima bien ilusionada tomándole la caguama y le había prendido el flash. Entonces el policía lo vio, nos para. Es que no, me los voy a tener que llevar, que por consumo de alcohol en vía pública. Aquí eso es ilegal. Pero nosotros no estamos tomando una pinche foto a la caguama. Entonces nos empiezan a amenazar y que nos iban a llevar y que no sé qué. Entonces mi amigo abogado sale, se pone a mediar con el policía y se le ocurrió la maravillosa idea de que le iba a dar la mordida. O sea, pues a mí eso no me gusta, o sea, pero pues era eso, llevarnos a todos para la cárcel sabiendo que los otros tenían vuelo a las 4 de la mañana el otro día. Entonces no era tampoco la opción, entonces tocó. Y se solucionó. Sí, nos dejaron en paz con la caguama que nos estábamos tomando. A pesar de todo eso, del miedo allá en la frontera, me vengo otra vez aquí a México. Me vine en el 2021 cuando estaba trabajando en Teleantioquia Noticias. Termino mi práctica como periodista de cultura y entretenimiento. Entonces vine 2 semanas, estuve en Cancún, estuve acá. Y ya luego al año me vengo un tiempo, pues estoy con mi pareja acá y pues haciendo los trámites para estar legalmente. O sea, trabajo con una empresa en Colombia virtual, pero estoy en México y pues nos la pasamos de aquí para allá. Pero la experiencia pues es muy cool, pues
siempre uno encuentra choque cultural. Eso, creo que esa es la constante y también es un poco de la sazón de la experiencia de vivir en otro país, ¿no? Exacto. ¿Qué puedes descubrir? ¿Cómo conociste a tu pareja? Acá es por uno de mis amigos. Ok. Entonces ella es coach de tocho bandera, un deporte que yo ni sabía que existía. O sea, conocía el fútbol americano por Disney, pero de ahí en fuera, pues nada. Me empiezo a meter pues en su mundo, porque aparte mi ex también es de acá de México. Ok. O sea, también ya tenías una experiencia sentimental cultural Sí. con México. Sí. Ok. A mi ex la conocí cuando estaba escribiendo un reportaje, un libro que hice, que se llama Amor de Etiqueta en la universidad. Y fue algo muy loco, o sea, ese es otro capítulo del cuento. Yo vine acá a México la primera vez, pues estuve con ella y luego conozco a Nay, que es con la que estoy actualmente, y pues ahora estoy con ella viajando de aquí para allá. O sea, he tenido como ese vínculo sentimental con México y eso es lo que me trajo acá. Renuncié a mi carrera como periodista allá en Colombia, eso es lo que más duro me ha dado. Y pues ambicionar al trabajo que yo anhelo, que es como periodista, que es a lo que me dedicaba allá, pues es complicado. Entonces, pues ahora me dedico community manager porque es lo que me da facilidad de trabajar virtual. O sea, el último trabajo fue en Blue Radio y en 360 Radio, que trabajaba escribiendo notas y pues en la radio en el noticiero, como en Antioquia. Tenía algunas ofertas, pero decidí pues dejarlo todo, venirme acá y empecé una carrera bien rara así de la noche a la mañana, porque claro, yo sí creaba contenido, o sea, las notas que subía en noticiero en televisión yo las subía a mis redes sociales, pero yo no era influencer, ni creadora, ni nada de esas cosas, ni se me pasaba por la mente, hasta criticaba a los influencers, o sea, era una cosa bien loca. Llego acá, estuve en Cancún con mi familia, llego a la Ciudad de México y la primera semana me empezaron a escribir RPs. Yo no sabía qué era un RP, pues un relacionista público para los que no están empapados de este mundo. Y me decían, te invito a tal evento, te invito a no sé qué, te invito a tal cosa. Tenía buenos números en redes sociales, pero en Colombia tenemos ese dicho de que, por ejemplo, quien no tiene más de 10.000 seguidores no es nadie. Yo venía a ganar el premio Stafets como periodista influencer revelación. Sí tenía seguidores en México porque dice el intercambio, pero no como que los tenía tan en mente. Ajá. Y estos RPs que salen de la nada invitándome a sus fiestas. A ¿Y sus cuántos eventos. seguidores tenías tú en ese momento? En ese momento tenía como 25.000 seguidores. Entonces me invitan y yo así es muy raro, porque en Colombia casi que invitan a los 4 de siempre, que es Jefferson Cosio, La Liendra, EPA Colombia. O sea, yo como periodista era testiga de eso. Llego aquí a México y me encuentro, yo no estaba haciendo nada en ese momento, estaba dedicada a la vagancia, a vivir de mis ahorros. Pues empecé a buscar estos grupos para seguir impulsando mis redes sociales desde mis notas. Fui a varios eventos, por ejemplo, un concierto de Jessie Joy y así, donde habían más influencers que medios de prensa y a los influencers les daban más facultades que a los mismos periodistas. Yo decía, ¿qué es este mundo tan loco? Y también con los supuestos influencers que ni siquiera llegaban a los 10.000, entonces mi cabeza hizo como un boom. Sí he sentido que les dan más privilegios a los influencers que a los mismos periodistas. Entonces los periodistas se enojan mucho. Yo ahora pues, no puedo tomar partido porque estoy dividida entre ambos mundos, pero sí es un mundo bien loco. Entonces me empiezan a invitar a estos eventos. Yo quería ir a eventos de cine y teatro, que es lo que a mí me gusta, que es lo que amo hacer, o de viajes, pero no me caía nada de esos temas. Entonces empecé a seguir a varios creadores de contenido acá en México. Entonces yo miraba sus historias y yo, ay, mira, están haciendo tal premiere en Oasis Coyoacán, que es casi donde siempre las hacen. Y nadie me llevaba. Nos metíamos allá, hablábamos con los RPs, haciendo relaciones públicas nosotras. Y sentía que por el hecho de ser colombiana, como que me daba un plus más allá de... porque no tenía mucha experiencia, o sea, yo no hacía videos de ese tipo, yo hacía notas de televisión y eso era lo que les mostraba, pero ese ya no era mi formato, yo estaba también en un redescubrimiento mío. Entonces empiezo a ir a estos eventos, empiezo a crear mis notas y ahí fue cuando llegamos a este Caro Notas TV. Notas porque hacía notas de noticias. Ajá. No queríamos que se fuera por el notas musicales porque no soy música. Y el TV porque eran para televisión, entonces yo montaba mis notas de televisión. Entonces luego empiezo con este formato de entrevistas
los últimos días que estuve en Colombia y vengo acá a hacer reseñas de lugares. Entonces empiezo a visitar lugares, me invitaban de restaurantes. Yo feliz. ¿Mutaste? O sea, a mí me gustaba porque al fin y al cabo yo venía a conocer más de su cultura. Yo feliz donde me invitaran, yo iba, hacía hasta 3 colaboraciones en un día. Yo no sabía ni que era una colaboración, aquí lo descubrí. Feliz, pero queda súper llena. En junio me enfermo, nos dio una gastroenteritis el día del cumpleaños de Nay, una colaboración que hicimos, nos fuimos a un temazcal y pausé las de los restaurantes. Yo ya venía en ese proceso de que quería hacer reseñas de cine y ya los RPs me empezaban a conocer. Entonces en ese mes fue mi oportunidad perfecta. Me escribe Disney, o sea, yo no sabía que ni siquiera está en el radar de Disney. Ajá. Con el lanzamiento de Indiana Jones. Entonces me dicen, mira, es que hemos visto tus reseñas. Yo las hacía más de historias de lugares, o sea, Chichén Itzá, pues, datos históricos y así. Y las reseñas de los restaurantes, ese ya era mi plus. Entonces me invitan al lanzamiento de Indiana Jones, me dicen, te queremos enviar un kit porque vemos que eres traveler, que eres viajera, te pareces mucho como Indiana Jones porque le metes historia a tus reseñas. Y eso a mí, o sea, eso fue espectacular porque fue como mi sueño cumplido. Claro. Y ya de ahí me empiezo a perfilar más por el cine. Fue 1 mes, 2 meses hasta octubre que me fui de lleno por el cine. O sea, ya no hacía tantas reseñas de restaurantes porque ya tenía una dieta tenía una agenda bien copada. O sea, literal, le tuve que cancelar un montón de restaurantes. Me daba mucha pena pues decirles eso, pero pues no podía ir a comer nada. Y empiezo con lo que a mí me gustaba. Vivo lo del Día de Muertos, ahora sí, en carne propia, me llevaron a Mixqui, en el Estado de México. Ajá. Estuvimos en el cementerio, caminando a ¿Con medianoche. ¿Qué colaboración hiciste ahí? Nada. Ah, O sea, Nay me llevó con su prima y fue espectacular. Lastimosamente me confundí de día, porque es que para nosotros Halloween es el 31 de octubre. Ajá. El 1 de noviembre es Día de la Sal, de las ánimas benditas. Pero aquí es el 2 y el 3. Pero el fuerte es el 2. Ajá. Entonces llegamos un día antes, entonces aquí se disfrazan el 1 de noviembre, no el 31, entonces era gente disfrazada, o sea, yo no entendía qué estaba pasando, pero no de Catrinas, sino de todo tipo de cosas. Y pues la gente pues con adornando altares. como las ofrendas. Ajá. Para el otro día. Ajá. Entonces fue un espectáculo para mí, o sea, algo diferente. Eso ha sido como lo que he vivido, que me ha llamado mucho la atención. Entre los estados pues he tenido la oportunidad de ir a Oaxaca, estuve pues en Jalisco, en Yucatán. La Riviera Maya prácticamente también la conozco, me falta Campeche. Tampoco subimos a Progreso, nos quedamos en pleno Mérida. He ido a Hidalgo, pues en Pachuca. Hace poquito estuve en Veracruz, que me encantó. O sea, muchos dicen que no, pero por ejemplo a mí me gusta más el mar de Veracruz que el de Cancún, por el sargazo. Ok. Es que nosotros no estamos acostumbrados al sargazo, mientras que aquí me da miedo estar nadando y que unas ramas ahí algas se te atraviesen, ¿no? Mientras que en Veracruz es más relajado. La comida me encantó, o sea, es como que mi comida favorita de... Bueno, porque además también Veracruz tiene ciertas similitudes con Colombia. Sí, ¿no? el Entonces Caribe como que puede colombiano. resultarte, vamos a decir, un tanto familiar. Pero si es el contraste, me gusta mucho, por ejemplo, aquí el sistema de transporte, pues que es muy barato, diferente a Colombia que está como en 3.000 y tantos pesos. Bueno, que ya subió a 3.000 porque estaba en 2.000 y tantos. Okay. Aquí vale 5 pesos, que son como 1.000 pesos colombianos. Eso es muy barato para uno andar en una ciudad tan grande. Y la puedes atravesar literalmente, ¿no? Exacto. El choque ahí sí viene que es mucho tráfico, que en Medellín literal uno hacía 15 minutos para llegar a cualquier parte, máximo 1 hora para ir de Medellín a Bello, pero aquí es mínimo 1 hora para llegar a cualquier lugar. Entonces uno tiene que salir como con 3 horas de antelación y eso sí es un choque. Otra cosa, por ejemplo, pues con las palabras, que siempre me ha hecho burla a mí, ay no, les contara. Por ejemplo, estaba con el amigo que te digo, con el que viví, íbamos en su carro, estábamos parados en un semáforo, cuando yo veía que ya estaba en verde y los carros no se movían, y yo, ay, pues tócales el pito, y él, ay, pues tócaselos tú, yo me quedé como mirándolo. También me preguntó una vez, ¿qué cara a ti te gusta el bolillo? Y yo me quedé así,
como que el bolillo, no, yo soy una ciudadana de bien, a mí nunca me han pegado con eso. En el aeropuerto, cuando me sacan del cuarto gris, me pasó otra horrible, que yo sí venía con que me decían que no se decía chaqueta, porque chaqueta es aquella cosa. Se toma Sí. doble sentido. Entonces Ajá. me dice el de los rayos X, ya cuando uno va a pasar el último filtro, es que señorita, su chamarra. Entonces yo llego y yo me quedé como en blanco, porque aparte venía bien preocupada por la migración. Agarro mi mochila que ya había pasado por los rayos X, la agarro para que no digan que la cogí, la paso por los rayos X y el muchacho se queda mirándome así. Es que no, su chamarra, señorita. Y vuelvo y agarro la maleta y la vuelvo y la pues yo no entendía de qué me está hablando. Claro, porque no te decía chaqueta, claro. Y una vez me perdí en el Metrobús, estaba viendo el Google Maps y decía que tenía que tomar una línea de un bus. Aquí no se dice bus, se dice camión, pero es que a mí el camión me suena como camión de ganado que va a la plaza de mercado. Ok. Entonces le digo yo al policía, señora agente, es que señora agente, que allá les decimos así, señora agente, ¿dónde puedo coger el bus? Y me dijo, no, es que señorita, el bus no se coge, se toma. O me subí a cualquier Uber y con solo decir hola, señorita, usted no es de aquí, ¿cierto? Y yo quedaba como que, o sea, solamente dije hola y me reconocieron el acento. Pues claro, porque es muy diferente. Ahora, sí retomo esta pregunta, ¿cuál es la cualidad que más destacas del mexicano? Por ejemplo, en las mujeres me llama mucho la atención que ustedes son como muy firmes, bueno, no autoritarias, o sea, no en mal plan, sino que me gusta que son como empoderadas. Eso me llama mucho la atención de las mujeres mexicanas. Me tocó ver algunas marchas del 8M y pues sí me quedaba como paniqueada porque Medellín es como tan amor y paz la marcha del 8M, que es una de las marchas más tranquilas, o era porque últimamente se han habido peleas, disturbios, pero aquí sí se van duro contra la fuerza pública, se toman la ciudad, sí sienten como mucho ese fervor. Es que me he encontrado como cosas que yo pensaba que eran del mexicano y que a la vez no era, porque yo asociaba mucho al mexicano con que era chistoso o charro, pues charro para nosotros es chistoso. Sí, en la región paisa se utiliza mucho la palabra charro como para decir... No es el charro del rancho de por allá de Guadalajara. Sí, no, para decir algo muy charro es como algo muy gracioso, algo curioso. Charro Exacto. es para decir algo curioso, ¿no? Entonces, pues yo los veía, porque claro, a nosotros nos llegaron con que el mexicano, pues el Chavo del Ocho, que era chistoso, que era muy como vulnerable, dramático, la Rosa de Guadalupe. O sea, al menos en la Ciudad de México no. O sea, en la Ciudad de México, por este corre-corre de la gente, siento que la gente a veces sí puede llegar a ser un poco amargada o fría, no fría como son en Bogotá, porque el rol así, Tanoscos, ajá. que el rol que lo hace perder a uno, que te dice las cosas mal, que te habla mal. No, o sea, no son así, son más cálidos, son más amables. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, acá, que uno iba a intentar pasar una calle y le dan a uno el paso, para que eso pase en Bogotá, o sea, literal te atropellan antes de que te den el paso, eso no pasa. Entonces lo asociaba mucho con el paisa, o sea, el chilango es como un paisa, pero un poquito más rudo. Sí, nosotros somos amables, pero acelerados. Sí, y también son desconfiados. Que creo que es un tema propio de capital. Ahora, Sí. después de todas estas realidades que has podido experimentar en México, ¿llegas a sentirte segura? En la Ciudad de México sí, o sea, sí me gusta y me siento segura y ando por la calle. O sea, por ejemplo, aquí me pasa algo que puedo andar con mi celular por cualquier calle y no me lo roban. En Medellín tú andas con tu celular o cualquier cosa en la calle y te lo arrebatan. Has corrido una con mucha suerte y dos, Sí. y lo escuchaba hace poco justo de una entrevistada que decía, hay muchos lugares peligrosos, pero desde que tú no vayas a hacer algo malo, Que tú no te metas con la gente. con pues, la de gente pronto que no es, no Exacto. tendría por qué pasarte algo. Siento que el mismo mexicano es el que crea mala fama para su país, porque, por ejemplo, con los viajes en las carreteras, que siempre me advertían, no, es que no te metas en la carretera Puebla porque es que allá saltan los trailers y me mostraban los videos y pues yo me iba súper paniqueada y yo, no, me van a saltar y llegan así armados y no sé qué, yo ya me creí en la película. ¿Y cuántas veces no he viajado a Puebla y nunca me ha tocado ni ver ni me han asaltado? Bueno, y de todos estos lugares que has podido visitar, ¿cuál es tu lugar favorito? Ay, pues Veracruz me gustó mucho, Chachalacas con sus dunas, me encantó.
Oaxaca me encanta su gastronomía, o sea, las tlayudas son mi plato mexicano favorito, además de la comida de Veracruz, pero quedarme con uno sí está complicado. Pero es de tus lugares favoritos. Sí, pero, por ejemplo en Puebla me encanta African Safari y pues hay lugares como de cada lugar que me han gustado, o sea, no, hasta ahora no he visitado un lugar como que yo diga que no me gustó. ¿Tu taco favorito? Suadero. Ok. También la tripa, no me gustaba la chunchurria en Colombia, la odio, o sea, soy de las que veo un puesto de chunchurria, ni siquiera con verlo, con olerlo, yo salgo corriendo despavorida. Y aquí un día me dijeron, no, te voy a dar tacos, no te voy a decir de qué son, porque yo ya había visto las crónicas del taco de Netflix, y yo sí veía que de ojo, que no sé qué, y yo iba aterrorizada, pero me dan el de tripa, y me quedo como, ¿qué es esto? O sea, sabe como a chicharrón, como la garrita del chicharrón que la llamamos, muy rico. O sea, me enamoré de ese tipo de taco. No es mi favorito, pero me gusta. Ribeye y el de arrachera me gusta mucho, pero es otro. Picaña. Ah, busca la pequeña, es muy rica, No, muy rica. allá no, o sea, en Colombia no tenía como referencias de ese tipo de corte. Pero acá me he enamorado de la carne asada, o sea, yo soy feliz. Y la comiendo carne del norte que ya dijiste Sí, que ya, es fabulosa. esa. Con esto cierro y te pregunto, ¿qué le agradeces a México? Pues el mostrarme que puedo hacer otras cosas, porque literal yo tenía como una vida tan proyectada hacia yo quiero ser periodista y pues México ante esa necesidad de tal vez no puedo trabajar en esto, me ha llevado por otros caminos y me ha enseñado que puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, ahora la creación de contenido, yo amo a Luisito Comunica, es como mi referente. Siempre he querido encontrármelo acá, nunca me lo encuentro. Llego al lugar después de que él estuvo ahí, nunca lo veo. Pero ahora me doy cuenta de que, por ejemplo, como creadora de contenido, puedo ser pues multifacética, de que no soy de la típica creadora de contenido influencer que tiene su equipo de producción, tiene su editor, tiene su camarógrafo, tiene un montón de gente detrás, sino que yo misma también puedo sacar la chamba, como diría el mexicano, adelante. Yo estaba casada y yo convencida de que yo iba a ser periodista de medios de comunicación, de que uno no podía sacar información sin un medio de comunicación. Y aquí me doy cuenta de una realidad muy diferente. Incluso ya ahora cuestiono los medios de comunicación porque uno tiene los ratings de televisión, pero me doy cuenta que un creador de contenido puede tener hasta más alcance que los medios de comunicación tradicionales. Ya la gente no ve tanta televisión, ya ahora se dirigen a las redes sociales para poder informarse. Perfecto. Caro, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por abrirnos tu libro de historias y contarnos todas estas travesías. Y me imagino que tendrás más que ya has vivido. Deseo que tu carrera siga creciendo y nada, muchas gracias. A ti, Mari. A todos, gracias. Chao. Colombianos en México, somos pura alegría. Caminando por las calles, puro sabor y melodía, melodía. Juntos compartiendo nuestras raíces, con cariño y sin prejuicios, celebrando las diferencias, bailando al ritmo de